a través muchas veces de la justificación ideológica del daño que le ha propinado, digamos, algún otro país hacia su comunidad. La ira resolvió en muerte como solución a más muerte, una de las más absurdas decisiones jamás tomadas por una víctima, victimario de la propia civilización que marcó, con sus acciones, la ley del talión como alternativa política a nuestro mundo. El 7 de octubre del año 2001 fue lanzado el nuevo, más virulento proyecto de expansión imperialista, escudado en argumentos tendenciosos que radicaban en Afganistán, la responsabilidad de albergar al grupo que mermó la autoridad norteamericana, Al-Qaeda. Afganistán fue bombardeado, basándose con este estandarte. El costo sentimental que resultó de los ataques del 11 de septiembre fue el pretexto ideal para atacar a una nación identificada además dentro del resentimiento tradicional norteamericano en contra del Medio Oriente. No solo fue un acto en pleno aprovechamiento del poderío militar norteamericano, fue en pleno abuso de una etapa depresiva global que afectó a todos los habitantes del planeta. Fue una reacción visceral en la que el presidente George Bush no midió las consecuencias de las acciones que emprendía y que a la larga resultaron en un conflicto armado sin sustento ni justificación en contra de algo tan indefinido como lo es el terrorismo. Un fervor negativo creció en la nación de las barras y las estrellas. La ciudadanía se observó presa del pánico y tal cual bestias respondió en un clamor generalizado de venganza, de muerte, en retribución a los ataques suicidas del 11 de septiembre. La incursión de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Medio Oriente no fue más que una decisión emanada de un sentir de primer impacto, un instinto que devastó lo que quedaba de una nación independiente, pero alejada de lo que alguna vez fue el Imperio Moscovita, y que solo terminó en muerte y desolación, en equivocaciones militares que costaron, en segundos, la vida de cientos de civiles, jamás conocedores de la tragedia norteamericana. El 11 de septiembre marcó efectivamente un punto de quiebra en la línea histórica de la humanidad. No es una muestra más de la agresividad humana, es el hecho que trascendió, trasciende y continuará trascendiendo en el transcurso de nuestra civilización actual. Repentinamente, el mundo responde con violencia a la violencia. En los tiempos en que la sociedad esperaba el desarme global, la resolución de conflictos internos y externos entre naciones, la utópica paz internacional que todos supuestamente pretendemos. El 11 de septiembre rompió con ese sueño, con ese proyecto de humanidad que todos pretendimos. La ofensiva estadounidense y los miles de hechos circunstanciales que le consecuentaron nos demostró que el instinto salvaje de nuestra raza nos identifica en la guerra, que somos bestias que actuamos bajo la ley de toda acción, que conlleva una reacción y que nunca será la de aceptar los errores propios y ajenos y trabajar para resolverlos. Los acontecimientos, evidentemente, los Estados Unidos de Norteamérica califican a un grupo, identificado algunas naciones, de terroristas. O están con nosotros, dice el discurso de Bush, o están con los terroristas. Es un mundo también maniqueo, en ese sentido. Es un mundo que es una lógica que tiende precisamente a la descalificación de los otros y a poner, digamos, en la escena de los medios a los buenos y a los malos. Esto no es factible de analizar. ¿Por qué? Porque aquí se trata también de saber quiénes en el fondo tienen la razón. Entonces, evidentemente que el escuadrón que cometió los atentados el 11 de septiembre es un grupo terrorista, pero también la política norteamericana que ha tenido a lo largo, vamos, del último siglo y principios de también se podría calificar de una política de terrorismo de Estado. En ese sentido, no habría que asustarnos, vamos, los 80 conflictos bélicos que se han sucedido en el último siglo y bueno, y los que se están sucediendo en principios de este siglo, dan cuenta precisamente de una serie de acciones terroristas que tienen que ver con un terrorismo de Estado y específicamente con
personajes con movimientos, ¿verdad?, ideológicos, religiosos, políticos, que por medio de estas acciones quieren defender sus principios, quieren hacer daño, evidentemente, a los que supuestamente los están sojuzgando. En ese sentido, sí, yo calificaría, sí calificaría a la guerra como un fenómeno terrorista, pero de política de Estado. Y evidentemente también podríamos calificar los acontecimientos de los grupos fundamentalistas, evidentemente fanáticos, también de acontecimientos terroristas. Porque esos acontecimientos lo que han provocado, lo que han promovido, es precisamente el terror, la incertidumbre. Y bueno, y en ese sentido basta recordar también las palabras de Joseph Nye, que fue, por cierto, uno de los grandes directores del Consejo Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, en el sentido de que los acontecimientos del 11 de septiembre nos deben de hacer pensar también en estas pocas posibilidades que tiene la otra parte del mundo, que no está siendo protagonista de los principales acontecimientos de la globalización, del enriquecimiento, de la productividad, que también en la esfera política plantea el proyecto neoliberal. En ese sentido, bueno, los acontecimientos terroristas, tanto de un país como de un grupo fundamentalista, nos deben de hacer pensar, reflexionar sobre todos estos procesos rapaces en los cuales está viviendo el capitalismo contemporáneo. Desde tiempos inmemorables he estado entre ustedes. ¿Me reconocen? Aparecí dentro de ustedes con el odio y su ambición. Estuve en la soledad de los días, en la celda de prisión con Hitler, en el odio acumulado de los hermanos Bauer, en el antisemitismo como pretexto para matar. Me regocijé en el interior del pensamiento de Stalin. Me sedujo su poder destructor, su mentira para eliminar. Beria, Atila, Gengis Khan, Nixon, Calígula. Mis discípulos me dieron vida. Desvelé a Sun Tzu, Ibn Khaldun, Maquiavelo. En la conferencia de Yalta, yo era el aliento de los tres grandes, Stalin, Churchill y Roosevelt. Atormenté a Pershing, Marshall, MacArthur, Omar Bradley. Desperté la angustia en los pulmones de Eisenhower. Los desperté para enfrentarlos con el sol de Hirohito y Yamamoto. Yo era el frío del joven George Bush cuando nadaba para no ser devorado por los caníbales japoneses, cuando permanecía en el mar helado de los espías y los engaños. Yo era el frío que invadía el cadáver de John Kennedy, el calor del alcohol en la sangre de Nixon y el silencio que priva en el cementerio de Arlington. Sonreí cuando los hombres se justificaban al caer en mis brazos. Mordí como serpiente el dedo índice de Martín Fierro y Pancho Villa. Sonreí cuando las genialidades de Bon Giap, Hans Guderian, Manstein, Zhukov y Rommel me perfeccionaron, cuando los sueños de Albert Speer y Goebbels me dieron forma con los mausoleos y cruces gamadas. Me hinché de orgullo. Lloré cuando Clemenceau me desenmascaró en Versalles. Lloré en los pantanos de la Siberia, en las cárceles psiquiátricas cubanas, en los gulag rusos, en los lagos de Vietnam, en el camino de Ho Chi Minh. Siempre fue una catarsis reconfortante ver mis destrozos. Estuve en la solapa del almirante Dönitz cuando Hitler lo nombró su sucesor. Siempre me piensan los pueblos oprimidos, pero también los poderosos. Vivo plenamente en la venganza. La paz es mi mejor aliado. El rencor y la impotencia son mis elementos. Hoy vivo plácidamente en el mundo. Yugoslavia es mi sala. Ahí planeamos y experimentamos. Bangladesh es mi mesa. Las fronteras nacionales y raciales son mi jardín. Medio Oriente es mi puerta. Aparezco para crear. Soy el motor del mundo. Me alimento de sus ambiciones. Les permito dominar a los otros. Yo soy el dios de este mundo. Yo soy la guerra. De Norteamérica, comienza precisamente hoy en día a escribir sobre el poder duro y el poder blando, así como pone el acento sobre los límites del poder de las grandes potencias.
Ese es uno de los grandes teóricos, digamos, que ha emergido a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre. Otro teórico importante precisamente es Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz, que viene del cuerpo, digamos, de asesores en materia económica para los Estados Unidos de Norteamérica en el gobierno de Bill Clinton. Joseph Stiglitz, después de tener a su mando la dirección del cuerpo de asesores económicos de Bill Clinton, se suma a los grandes esfuerzos laborales del Banco Mundial. Y desde ahí, al parejo de obtener el Premio Nobel de Economía en el año 2001, prácticamente comienza a desarrollar una serie de críticas muy certeras, por cierto, a los modelos de globalización asumidos y fomentados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. En ese sentido, Joseph Stiglitz pasa a ser de actor, digamos, y protagonista de la geopolítica estadounidense en el mundo, a ser un crítico ya de la direccionalidad histórica que en materia de política económica internacional han desarrollado los organismos económicos y financieros internacionales. Otro teórico sumamente importante, que bueno, si bien es cierto ya tenía estudios acerca de la evolución histórica humana, es precisamente Robert Kaplan, pero que a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre ha desarrollado, por así decirlo, con más potencia sus ideas. Es precisamente, bueno, Robert Kaplan, con el retorno de lo antiguo, y una de las tesis fundamentales que desarrolla Robert Kaplan en materia de análisis socioeconómico y político es precisamente el surgimiento de los guerreros. Los grandes guerreros, como los grandes estrategas en el mundo de la política y de la diplomacia, como Henry Kissinger, ¿no?, en algún momento determinado, como los jefes de Estado, como los líderes, los protagonistas. Dice él que los nuevos guerreros en el mundo contemporáneo precisamente son los terroristas. Y esta afirmación ha estado fundamentada precisamente en la aparición de estos personajes, por así decirlo, en el mundo contemporáneo, que han cometido precisamente los actos de terrorismo para fundamentar sus ideologías. Otro teórico importante es Zbigniew Brzezinski. Bueno, Brzezinski igualmente ya participaba dentro de los cuerpos, digamos, de seguridad internacional norteamericana, pero también, bueno, últimamente ha estado comentando las cuestiones de las transformaciones que se están dando en el gran tablero mundial de ajedrez. Otro teórico es Richard Kapuscinski, bueno, uno de los más grandes cronistas de todos los tiempos en las guerras, en las grandes guerras que se han dado en la humanidad. Y otro es Krupchak, que está haciendo investigaciones sobre el declive, la declinación de la hegemonía imperial norteamericana en el mundo. Yo creo que estos son, algunos autores evidentemente representativos de lo que yo llamaría una nueva perspectiva en el análisis sociopolítico de los acontecimientos de la geopolítica mundial que se están sucediendo en el mundo, sobre todo a raíz del 11 de septiembre. ¿Cuáles son las consecuencias de este acontecimiento del 11 de septiembre? Bueno, las consecuencias son muy válidas en términos de justificación imperial para los países capitalistas del primer mundo, específicamente, bueno, en esta oleada, digamos, que fue representada por la tríada España, Inglaterra y los Estados Unidos de Norteamérica, sobre todo porque